Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos, las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo por tu casa me devora. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 13 al 22. La casa de Dios, el templo. El templo es casa de oración, de evangelización, de construcción de la vida espiritual. Es vía pastoral, es encuentro de la comunidad, es el sitio privilegiado para alabar y bendecir el nombre de Dios en comunidad. La casa de Dios es la casa de Dios y no un supermercado. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 9 de noviembre, año 2019. Templo, casa de oración. La Iglesia Católica recuerda con mucho agrado y con una sintonía histórica la importancia de la primera basílica en la religión católica, que fue la Basílica de Letrán. Una consagración de esa basílica que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre de Letrán, tiempo del emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templo. Le regaló al sumo pontífice el palacio Basílica de Letrán, que se convierte en un templo y se consagra como templo de la cristiandad. Y a la entrada en el frontis de ese templo aparece un letrero bien interesante: madre y cabeza de todas las iglesias de las ciudades del mundo. Y se llama así San Juan de Letrán, porque tiene dos capillas dedicadas, una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista. El obispo de Hipona, San Agustín, recomendaba: cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: cada uno de nosotros somos un templo, templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en el alma de una persona creyente. Polémica por el templo. ¿Cómo ver el templo desde la fe y desde la cristiandad? ¿Cómo entrar a pensar en ese templo donde han ocurrido cantidad de acontecimientos enriquecedores en la historia del cristianismo y en la historia sagrada según la Santa Biblia? Pero el problema se presenta porque el templo ya no es el lugar del encuentro con Dios, sino que se convierte en un mercado donde viene y rige la presencia del dinero. El culto como que se convierte en un pretexto para el lucro de una persona. Eso es lo que ataca Jesús de Nazaret: invertir las cosas, y las cosas de Dios no están a la venta. Las cosas de Dios no es para crear el lucro en ciertos personajes. Las cosas de Dios no son para engañar a los demás. Jesús ataca la institución central de Israel, que es el templo, símbolo del pueblo y de la elección, y denuncia que ha sido como usurpado el templo,
su funcionalidad como templo y ser símbolo de la morada de Dios. Y la primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de los mismos discípulos que recuerdan esa frase tan solemne que está en el Salmo 69, el celo por tu casa me devora. ¿Cómo lograr que el templo sea el centro de la vida de la comunidad, de la vida espiritual, del aprendizaje, de la oración, de la comunión de hombres y mujeres, de familias, de niños jóvenes en el templo? ¿Cómo entender que el templo cumple una función interesantísima? Y cumple una función interesante porque permite una cantidad de actividades en torno a la vida espiritual. Sin amor, ¿cuál es el resultado? Decía San Pablo, que lo citaba el Papa Francisco en una de sus homilías hablando del templo. Y citó a San Pablo en aquella ocasión para decir, y sin amor, ¿cuál es el resultado? Al final, más que rezar, la persona se elogia a sí mismo, citando el caso del fariseo y del publicano en el templo. ¿Qué hace una persona en el templo que es casa de oración, casa de conversión de vida espiritual, entrando a un templo y creyéndose mejor que los demás? Parece que está fuera de sitio, está fuera de tono. Dice el Papa Francisco, de hecho no le pide nada al Señor porque no siente necesidad en su templo, sino que más bien se le debe a Él. Está en el templo de Dios, pero practica otra religión, que es la religión del yo, decía el Papa en aquella ocasión. Muchos grupos ilustrados y cristianos católicos van por ese camino, decía el Papa, ante la primera historia de sanación ante un milagro, que es el primer relato de los libros de los Hechos de los Apóstoles, se da precisamente en un templo. Y aparecen allí en el templo, aparecen Pedro y Juan que van al templo a orar y se encuentran en el caso de una persona imposibilitada, tienen una gran experiencia de Dios y tienen la experiencia de ayudarle a alguien y producen el primer milagro. El templo se convierte en un centro religioso y debe ser así, un templo de la gracia de Dios. No debe ser un templo donde se intercambia lo económico y lo financiero, porque es algo que repudiaron también los profetas en la Santa Biblia, la reducción del templo, e incluso Jesús mismo ataca la situación que sucede en un templo. El breve y el protagonista de la narración del caso del samaritano, que se encuentra a lo largo del camino y lo recoge alguien y lo lleva y lo cuida, es un samaritano el que realiza la acción. Y realiza la acción porque siente necesidad de ayudarle a los demás. El Papa aprovecha esa narración para decir algo bien interesante. Y algo bien interesante es que el Papa dice que este personaje, siendo un extranjero, e incluso que no conoce al Dios verdadero porque es samaritano, y que no va al templo tampoco, pues no va a ir al templo porque él no tiene que ver con eso. Sin embargo, no teniendo esas posibilidades, es capaz de comportarse según la voluntad de Dios, sentir compasión por los demás. Sin embargo, no está en el templo. También el libro de los Hechos de los Apóstoles va a destacar cómo el templo es tan importante y va a decir que todas las personas acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El templo es casa de Dios y casa de oración. No la podemos convertir en un supermarket, en una tienda, en un intercambio de dinero.